En la Asamblea Legislativa, algunas fracciones intentan hacer que coincidan los procesos de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia con el fiscal general y los magistrados a la Corte de Cuentas de la República. ¿A quién o quiénes beneficia ese intento? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por acompañarnos. Dos temas principales están puestos en agenda en 8 en Punto esta noche. El caso Saca y de manera particular el atraso de la Asamblea Legislativa en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Agradecemos esta noche que nos acompaña en nuestros estudios Erika Saldaña, abogada constitucionalista, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador, CEG. Erika, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, William. Perfecto, también agradecemos al doctor René Hernández Valiente, abogado constitucionalista, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, capítulo El Salvador. Doctor, bienvenido, buenas noches, un gusto. Gracias por la invitación, es un gusto acompañarte. Perfecto, y cerramos entonces con nuestro buen amigo Edwin Brand, abogado de la República, quien nos acompaña en nuestros estudios. Edwin, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, William, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir algunas ideas durante la próxima hora. Bueno, perfecto. Vamos a entrar en este segmento un poco. Quiero conocer la valoración de ustedes en torno al proceso, el juicio abreviado en el caso de Elías Antonio Saca, pero antes mostrar un poco lo que ha pasado en las interioridades en ese proceso. Tenemos algunas declaraciones, pero sobre todo lo que tiene que ver, ¿no? Porque el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena ha presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia, más bien una demanda ahí en el caso de Elías Antonio Saca. Hay declaraciones de Mauricio Interiano, el presidente del COENA, y también tenemos declaraciones de Mario Machado, defensor del expresidente de la República. Veamos y escuchemos. Poner un aviso a la Fiscalía para que se haga una investigación a Elías Antonio Saca por el delito de asociaciones ilícitas. ¿Investiga al expresidente o a todo el COENA que estaba en ese momento? No, en el caso, a ver, y seamos claros, es el expresidente Saca, porque en ese COENA, a pesar que son 15 miembros del COENA, era un grupo muy pequeño el que realmente conocía lo que pasaba. Recordemos que lamentablemente no había una ley que exigiera una contabilidad formal. Entonces, lo más probable es que ese pequeño grupo, recordemos que los representantes legales en ese momento, en ese COENA, era el presidente del COENA, que era Elías Antonio Saca, y la directora de Asuntos Jurídicos, que era Silvia Aguilar. Lo que sí sabemos con total certeza es que en marzo del 2009, cuando ya se había perdido la elección que el mismo presidente Saca había ayudado a Mauricio Funes a ganar, nuestro partido tenía una deuda de más de $7 millones. Así que ustedes me dirán, ¿dónde estará esa plata? Bueno, ellos mismos tienen que responder. Que muchas veces la mejor defensa es el ataque. Yo creo que el partido de Arena debe de estar buscando justificaciones, ¿verdad? Yo he aclarado en reiteradas ocasiones que el expresidente Saca en su confesión en ningún momento ha vinculado cantidades hacia Arena, exceptuando los $400,000 que ya se habían declarado en la audiencia preliminar. Bueno, perfecto. Eso para colocar un poco en perspectiva cómo está evolucionando, más que el proceso en este caso, por las acusaciones que hubo entonces ante la Fiscalía General contra el expresidente de la República por parte del COENA. Doctor Hernández Valiente, me gustaría conocer un poco su opinión inicial sobre este caso, sobre todo porque acá se ha puesto en el centro de la tormenta el trabajo de la Fiscalía General de la República y todo este tema, ¿no?, del proceso abreviado, de que supuestamente beneficia entonces a los implicados, y ahí de si eso deja de alguna forma en desprotección en la medida en que entonces prácticamente algunos dicen va a ser imposible recuperar prácticamente todo lo que perdió el Estado. Su opinión. Bien, hay una parte que es la conocida y hay otra parte que podemos llamar desconocida en todo este proceso iniciado por la Fiscalía contra el expresidente Saca y su grupo de apoyo, que ahora están indiciados
todos ellos. Me parece que el aspecto legal que está siendo cubierto por el tribunal, la garantía de que la ley se respeta, está en manos de uno, dos, tres jueces posiblemente, pero en este caso sería un juez, establece prácticamente un escenario que es difícil de aceptar por el ciudadano, porque crea un desencanto en cuanto a la justicia, especialmente cuando se juzga a exdirigentes políticos del país, el expresidente de la República. Los salvadoreños tenemos un espíritu punitivo, tenemos un espíritu de castigo muy arraigado en nuestra idiosincrasia, que en esta ocasión se ve como, por la percepción ciudadana de lo que está ocurriendo, se ve como burlado. Recuérdense que nosotros cada vez que se capturaba a alguien en algún momento, siempre escuchábamos la vox populi que decía algo hizo, lo cual significaba que no había aparentemente no hay una confianza en el sistema judicial, en el sistema de justicia del país, especialmente en el campo penal. Lo que ahora se está negociando en realidad no es lo que vemos, sino es lo que no vemos. ¿Por qué la Fiscalía está negociando? Si tenía evidencias, si tenía pruebas contundentes de 300 millones, ¿por qué negocia 20? Pregunta que todavía no tiene respuesta, salvo la especulativa de algunos que podemos decir, bueno, si están negociando después de afirmar que había una acusación por 300 millones, negociar 20, 30, 40, significa que no tenían o no tienen las pruebas, y si las tienen que las presenten, porque me parece que lo que hizo uno de los imputados es lo que debió haber hecho la Fiscalía. A mí no me metan en negociación, a mí júzguenme porque yo soy inocente. Me parece que esa fue una actitud realmente mucho más clara que la que está teniendo la Fiscalía en este momento al negociar sin dar evidencia de cómo es que persigue un delito por una suma y negocia por otra mucho más baja. De acuerdo. Erika, ¿cuál es la opinión entonces? Sobre todo porque acá se ha dicho, bueno, ayer contábamos con analistas, no eran abogados nuestros invitados de ayer, sino analistas políticos, y entonces decía, se planteaba la idea, ¿no? Claro, un tema es que la Fiscalía prácticamente estaba ante dos escenarios. Uno era seguir el procedimiento normal y el otro era el proceso abreviado. Entonces, claro, con el proceso abreviado como que de repente es mucho más práctico y rápido para llegar a una condena y, claro, los implicados entonces admiten la comisión de un delito. Pero bueno, ¿cuál es la opinión? Bueno, yo creo que ahorita la Fiscalía lo que tiene que hacer para calmar un poquito las ansias de la sociedad es transparentar cuál fue el acuerdo al que llegó para la reducción de la pena y para bajar el monto de 300 millones a 25 millones de dólares. Eso puede ser legal, que cuando se dice transparentar es que se haga público, ¿no? Claro. Es que yo comparto con el doctor Hernández Valiente de que hay una indignación social por el caso del expresidente cuando existe una confesión de que el Estado fue desfalcado por 300 millones. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en que existió esta cantidad de dinero que no fue invertida en salud, que no fue invertida en educación, en seguridad, en un país con tantas necesidades y con un Estado tan precario. Creo que eso es capaz de indignar a cualquiera en la sociedad. Entonces, los cuestionamientos a la Fiscalía General de la República, yo creo que esta debería de tratar de disiparlos o de levantar un poquito de cabeza diciéndonos qué gana el Estado con estos acuerdos que llega para reducción de pena, para reducción del tema de los montos. Porque, a ver, también hay que reconocerle a la Fiscalía General de la República que están trabajando. Porque todas las fiscalías que hemos tenido con anterioridad, yo no recuerdo alguna que haya llevado a funcionarios a juicio, que haya logrado condena, ya sea por enriquecimiento ilícito o juicios penales. Entonces, esta Fiscalía hay que reconocerle que ha hecho el intento de trabajar, de ejercer el rol que le corresponde. Sin embargo, este país está tan necesitado de justicia que esto nos parece poco, y creo que es lógico
teniendo en cuenta las confesiones que hemos estado oyendo, o sea, teniendo en cuenta... hace necesario entonces... hay una necesidad de la gente. Creo que existe una necesidad. Que se haga justicia y que entonces la Fiscalía vaya más allá. Y creo que existe una obligación de la Fiscalía General de la República de decirnos por qué hizo este tipo de acuerdos. Porque la duda es lógica, la que mencionaba el doctor Hernández Valiente. Hicieron este acuerdo porque probablemente puedan ir a perseguir a más gente, obtener otro tipo de información, obtener evidencia que puede ayudar a resolver otro tipo de delitos de administraciones anteriores a la de Antonio Saca o administraciones posteriores, pero no nos están diciendo, la Fiscalía no nos está transparentando por qué llegan estos acuerdos. Entonces la duda que le genera a la gente es decir, ok, están llegando a estos acuerdos porque no tenían la suficiente prueba, porque no tenían un caso bien montado. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión, Edwin? Sobre todo porque aquí también se plantea justamente esa parte. Bueno, en este momento la Fiscalía General de la República está en la picota de todo, ¿no? Ante los ojos de la opinión pública, y mientras tanto en algún momento habrá que hacer explorar, digamos, qué ha pasado con el papel de otras instituciones, la Corte de Cuentas de la República y demás. Pero mientras tanto está planteado ahí el papel de la Fiscalía. Sí, yo creo que en el caso que estamos viendo ahorita en esta persecución a la corrupción y el proceso que se está siguiendo contra el expresidente Saca, hay que revisarlo desde tres ópticas. Lo primero, yo entiendo y comparto la indignación ciudadana cuando nosotros vemos a una persona que nos hemos dado cuenta ahora a través de su confesión que le ha hecho tanto daño a la sociedad sustrayendo fondos públicos, y estamos viendo que está siendo castigado con una pena que es la mínima, que es menos de la mínima de los delitos según lo que le correspondería. Entonces, por supuesto que hay una indignación ciudadana porque todos quisiéramos ver a la Fiscalía General de la República vencer en juicio a los imputados y conseguir las penas pues más duras que se pudieran dentro del proceso. Y eso es comprensible y es normal. Ahora, como abogado, yo te quiero decir, jurídicamente me parece que lo que hizo el fiscal es correcto. Ya, al final la estrategia del fiscal, yo escuché los motivos que él daba en una entrevista, y me parecieron que eran indicados, porque el fiscal lo que manifestaba es, él hizo su valoración, porque dentro del proceso penal hay que entender que es un proceso complejo y que además hay ciertas características y circunstancias que se salen dentro del control de la Fiscalía. Por supuesto, el fiscal sabía que la detención que tiene ahorita provisional el expresidente Saca y el resto de imputados se vencía en un par de meses. Y en esos momentos, pues ellos, aunque el proceso continuara, ellos iban a quedar en libertad. No conocemos. Y ahí se pregunta uno cuál hubiera sido la reacción de la opinión pública también en una posibilidad como esa. Y no conocemos la influencia que estas personas puedan tener. No sabemos si al final el expresidente Saca o cualquiera de los otros imputados iba a terminar en Nicaragua acompañando a otro expresidente. Vea. Entonces, este tipo de cosas me parece que la decisión técnicamente de la Fiscalía fue acertada. Sí entiendo la indignación ciudadana, pero también creo que deberíamos de analizar, esta es primera vez en este país que tendríamos una condena para un expresidente por un delito de corrupción. Este hecho hace algunos años en este país hubiera sido inimaginable. Y sin duda alguna, la acción ejemplarizante. La acción ejemplarizante, sin duda, que es una de las atribuciones del derecho penal, me parece que sí se está dando. Con la condena del que por 5 años fue más bien el hombre más poderoso del país, creo que ahí sí hay una función ejemplarizante del derecho penal. Hay un mensaje contundente y es, si van a agarrar el dinero de los ciudadanos, van a terminar en la cárcel. Vamos a perseguir sin distingo a todas las personas. Nadie va a estar al margen de la ley, tope donde tope, caiga quien caiga. Y en ese sentido me parece que la actuación del fiscal es excelente. Ahora, sí te quiero decir, y creo que es una tercera óptica, y te lo digo rapidísimo, es, sí sabemos que el derecho penal norma una tutela para la sociedad. Si estamos insatisfechos con esa tutela, me parece que en este momento hay oportunidad de abrir un debate para reformar estas normas. Quitémosle el carácter prescriptivo a los delitos por corrupción, endurezcamos las penas contra estos delitos. Este es el momento para empezar a revisar este tipo de propuestas. ¿Y entonces que lo hagan los diputados en Asamblea Legislativa? Pues como representantes de los ciudadanos, los llamados a hacer este tipo de reformas son los diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, interesante. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, ahora sí, bueno, si hay alguna opinión adicional de ustedes, sin duda alguna abrimos el espacio en los primeros minutos para terminar este tema y luego pasamos al atraso que tiene la Asamblea Legislativa en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Doctor Hernández Valiente, entonces para cerrar sobre el tema anterior del proceso abreviado en el caso de Elías Antonio Saca. Usted dijo que quería agregar algo más para cerrar. Sí, quisiera matizar la expresión que usé en la
en la primera intervención en relación al fiscal. Erika me ha ayudado a pensar que lo que nosotros tenemos que pedirle al fiscal es transparencia. El problema es que yo dije oscuridad y claridad. Vamos a hablar de un término distinto para ser un poco más justo con lo que se maneja en un proceso penal. Hay una parte, en vez de oscura, reservada. Y yo sí le quisiera asignar al fiscal que esté reservado en su estrategia, que no puede terminar con Tony Saca, porque Tony Saca ha confesado que ni siquiera conocía a los empleados de Casa Presidencial que se prestaron a la corrupción de 300 millones, pero sí sabe perfectamente que él a alguno o algunos de sus ministros le daba el dinero para que se entregaran en sobres. Eso lo sabe todo el mundo, inclusive los que han sido, los que lo han recibido, y no es solamente la famosa aquella menta periodística que se usaba antes y que ya no, creo que eso ya terminó. Así que yo sí quisiera matizar diciendo que voy a ser paciente con el fiscal en el sentido de confiar en que esté manejando una estrategia procesal que descubra la verdad completa, no solo a Tony Saca o el partido Arena, en donde Tony Saca está siendo más vivo que el fiscal, porque Tony dice, bueno, me está cayendo a mí toda esta suciedad, me sacudo y se la tiro a Arena, ¿verdad? Entonces, y en Arena dice, aquí no sabemos nada de lo que está pasando. Entonces, es más vivo en esto el expresidente Saca. ¿Y el partido Arena intenta responder un poco cuando va a la fiscalía? Pregunto. Yo siento que hay una verdad que se puede conocer, y lo dijo el superintendente financiero. Los bancos son ordenados, en los bancos está todo. Si se emitió un cheque de caja, un cheque de gerencia para el partido Arena, alguien lo cobró, a alguien se le pagó de una cuenta que se tendría que haber abierto, porque los cheques institucionales no se pueden hacer en efectivo, como las bolsas que dicen que sacaron del hipotecario. Entonces yo sí confío en que la Fiscalía todavía estratégicamente hay más verdades que descubrir y que se descubran. Esa es la transparencia que Erika mencionaba. Sí. Todos estamos a favor de conocer una verdad que se nos debe, porque el pisto era nuestro, del pueblo, y tenía un destino posiblemente social que no cumplió, como decía Erika, ¿no? Sino que se quedó en las manos de unos pocos que lucraron con ello. Solo para cerrar rápidamente, porque también se ha introducido en medio de esta discusión, por ejemplo, que ha habido sobre este tema, es el cancelamiento no del partido Arena y todo lo demás. Entonces, pero no sé en términos legales, a ver si aportamos algo a la... Yo rapidísimo te comento, en cuanto al enfoque patrimonial que menciona el doctor, sí me parece que no se puede agotar en este proceso. Las confesiones que han hecho los imputados habilita al fiscal a iniciar otros procesos y deben de tener un peritaje para determinar cuál es el monto de lo sustraído, en qué se utilizó ese dinero y, por supuesto, donde corresponde a iniciar otros procesos contra otros imputados, porque no es cierto que de esos 300 millones únicamente el señor Saca los agarró. Ahí hay muchas más personas que se enriquecieron ilícitamente y, por supuesto, el fiscal tiene ahora las herramientas, sobre todo a través de la extinción de dominio, para poder perseguir este delito. Me parece que en cuanto al enfoque patrimonial, si bien es cierto, se ha hablado de una cifra de 25 o de 30 millones por parte del fiscal, creo que a raíz de la confesión se han habilitado nuevas líneas de investigación para la Fiscalía para que también se determine qué otras personas, porque hay otras personas, se enriquecieron ilícitamente. Y en cuanto a la cancelación del partido Arena, pues no se encuentra establecido de esa forma en las causales que ya establece la ley de partidos políticos. También que hay que hacer un distingo. Una cosa son las personas jurídicas y los institutos políticos que nacen para servir a la sociedad, y otra cosa son las personas o los representantes que los conforman y las actuaciones. Los partidos políticos y la política en sí misma no es mala. Son malas algunas de las personas que se encuentran ahí y que hemos visto, ahora nos hemos dado cuenta cómo han sustraído fondos del pueblo y se han beneficiado de ellos. Sí, Erika, no sé si hay algo más. Sí, yo creo que si ha habido una mala actuación del partido Arena, creo que tiene que responder ante las autoridades competentes, pero tampoco podemos hablar de una cancelación de un partido político, porque he estado viendo que se ha formado un movimiento pidiendo la cancelación de los partidos, cuando hay que establecer, como decía Edwin, hay que establecer responsabilidades concretas, quiénes fueron quienes cometieron los delitos. Y además también creo yo que estas peticiones también demuestran un poquito de desconocimiento de la ley electoral. La ley de partidos políticos no establece
tiene taxativamente las causales de cancelación. Entonces, ahorita pedirle al Tribunal Supremo Electoral algo que no está previsto en la ley probablemente sea infructuoso, y después viene la indignación social contra el Tribunal Supremo Electoral diciendo no hicieron nada, cuando probablemente dentro de sus atribuciones legales no estaba esto. Lo que deberíamos pedir es una reforma legal para que el tribunal de verdad esté supervisando el financiamiento de los partidos políticos, porque a la fecha ningún partido político ha apoyado las reformas a la ley de partidos para que de verdad el tribunal tenga dientes y supervise cuánto dinero. Ahorita estamos viendo decenas de millones, pero yo creo que se calculan en que es muchísimo más dinero el que se utiliza en las campañas. Ahora, en todo caso, esto pasaría por reformas de ley, ¿no? Claro. Ya. Creo que pasamos al otro tema. Me interesa saber, bueno, justamente ahora estamos cumpliendo que 30 días ya de retraso en elección de magistrados de Sala de lo Constitucional y Sala de lo Civil. Sí. Doctor, un poco se ha reiterado sobre consecuencias ya que tenemos, ¿no? Pero son 30 días de retraso. Son 30 días de retraso. Y pareciera ser que los diputados se indignan cuando la ciudadanía les reclama por la omisión inconstitucional en que están ellos viviendo en este momento. Están cometiendo una inconstitucionalidad por omisión desde el momento que no están cumpliendo con su deber de elegir en el plazo que la Constitución manda. Ahí vienen dos aspectos que quisiera mencionar. Uno es el aspecto constitucional. ¿Hay una inconstitucionalidad por omisión? Sí la hay. ¿Quiénes son los responsables? Los diputados, los 84. Los que se excluyan porque mi voto no cuajó y todo lo demás tiene que demostrarse que así es. ¿Cómo pagan, perdón, doctor, cómo paga quien comete el incumplimiento? ¿Hay formas o no? Bueno, ya en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura durante los años 15, 16, que tardaron más de un año en elegir al Consejo, posiblemente para buscar el combo que hablábamos allá atrás con Erika un poquito, cuando ellos no eligieron, se presentó una inconstitucionalidad por omisión, que seguramente la viste en la sala, donde se alegaba que la Asamblea estaba cometiendo esa inconstitucionalidad, y más adelante se pidió una sanción pecuniaria, que se les descontara el sueldo por incumplimiento de deberes. Sabíamos que eso era algo muy bizantino de pedir, pero se hizo y de alguna manera asustó a los diputados en aquel momento, y eligieron cuando se estaba llegando cercano al proceso al final, y eligieron los concejales. Pareciera que el estímulo del premio, de la zanahoria, el castigo, como que les funciona también a los diputados a veces. Sí, bueno, pero por otro lado, el abogado Carlos Nasser fue a la fiscalía a poner una denuncia. La inconsciencia legislativa de preferir tener un protagonismo mediático sobre mi posición indeclinable y no ceder ante la idoneidad que les hemos reclamado para los magistrados, ha sido realmente otro de los fiascos que llevamos con relación a la Asamblea Legislativa en general. Esto el pueblo tiene que pasar la factura en su determinado momento, y se la va a pasar a los partidos que están en la Asamblea, desde luego. ¿Cree usted que se les cobre? Pues deberíamos la insatisfacción de cobrarles. Lo que pasa es que deberíamos de descontarles del sueldo, si esto debería ser así. Ahora, en este momento no se puede, porque no hay sala que conozca el caso de ellos. Entonces no hay, si ese es un derecho ciudadano, no hay dónde ejercerlo, porque la Asamblea nos tiene bloqueado ese derecho al no elegir. Bien, debo hacer una pausa. Cuando regresemos entramos un poco más en materia también con ustedes, sobre todo porque uno dice, bueno, pero finalmente, ¿qué es lo que está entrampando la discusión? Efectivamente, entonces, todo lo que tenía que ver con la primera fase de este proceso de tratar de seleccionar a los idóneos, las entrevistas que se hicieron, ¿en dónde quedaron? Pues vamos a la pausa, regresamos.
En el segmento pasado dejaba establecida un poco la inquietud sobre qué es lo que estaría entrampando en este momento el proceso de elección de Sala de lo Constitucional y el caso del magistrado de Sala de lo Civil, sobre todo porque se hablaba en su momento de que habían dos nombres, ¿no? El de Carlos Pineda, el jefe de la sección de probidad de Corte Suprema de Justicia, que la última semana tal parece que ese nombre ya no figura más, pero ahora se ha insistido mucho en el caso de la Procuradora General de la República, Sonia Cortés de Madrid. Erika, ¿estaríamos hablando de nombres concretos o hay algo más todavía más complejo de lo que se ve desde fuera, digamos? Pues en un primer momento yo creo que todos pensábamos que hasta ayer lo que estaba entrampando la elección era el nombre de la procuradora Sonia Cortés de Madrid, porque los partidos insistentemente están diciendo de que ella es una de las personas idóneas y adecuadas para el cargo. Y muchas personas de la sociedad civil estamos exigiéndole a los diputados que nos digan por qué, ya que en la entrevista, yo creo que el doctor Hernández Valiente se debe de acordar, que en la entrevista los diputados no permitieron que se le preguntara a la procuradora aspectos concretos de su cargo como procuradora. Yo recuerdo la respuesta de Alberto Romero. ¿Porque los diputados no lo consideraron relevante o qué? La respuesta de Alberto Romero fue: no estamos evaluando el cargo de Procurador General de la República, sino de magistrados. Lo cual me parece un poco ilógico, porque si le vamos a dar a una persona la oportunidad de que vuelva a ser funcionario, tenemos que evaluar qué fue lo que hizo, por qué merecería que le volvamos a dar la oportunidad en un puesto público. Esto los diputados no lo han hecho. Entonces, hasta ayer yo creo que todos pensábamos que el nombre de la procuradora era lo que estaba entrampando la elección, pero han salido declaraciones diciendo que deberíamos de pensar ya en elección de fiscal general de la República, en elección de Corte de Cuentas de la República. Entonces ahorita ya surge la duda si es que ya están pensando en un combo legislativo para final de año, lo cual en primer lugar retrasaría mucho más la elección de magistrados, adelantaría otras elecciones. Y tenemos el mismo problema de raíz, que es que no contamos con un proceso para elegir bien a los funcionarios, a este tipo de funcionarios. Sí. Varios diputados han salido diciendo que hay un listado de reformas al reglamento interno de la Asamblea Legislativa que las tienen listas y que se iban a aplicar para el fiscal general de la República. ¿Cómo las pretenden aplicar si quieren unir todas las elecciones? Entonces todo esto va generando mucha duda sobre cuáles son las verdaderas intenciones de los diputados al tratar de sumar todas estas elecciones. Perfecto. Edwin, ¿cómo analizas entonces esto? La posibilidad, en efecto, de que se pueda hacer ya, establecer una especie de combo, digamos, ya de aprobación, porque ahí se está hablando ya, como decía Erika, fiscal general de la República, magistrados de Corte de Cuentas de la República, ¿no? Entonces, esto es mucho más complejo todavía. Sí, la realidad es que es preocupante ver esa actitud de parte de los diputados y ha quedado evidenciado que no hay un mecanismo claro para selección de candidatos. En un primer momento, hace 30 días, los diputados, cuando no se eligió y la Sala de lo Constitucional se quedó sin 4 magistrados, lo que se nos pidió a la sociedad civil fue paciencia para poder elegir a los mejores perfiles. Nos dijeron, espérense un poquito, téngannos paciencia, queremos elegir a los mejores. Lo que no cuadra es que en aquel momento, hace 30 días, sonaban exactamente los mismos nombres que están sonando hoy, exceptuando uno, que es el del señor Pineda. Pero quitando al señor Pineda, son los mismos nombres de hace 30 días. No ha variado nada en 30 días ese proceso. Correcto. Se suponía que nos pidieron la espera para elegir a los mejores. No nos han dicho hasta ahorita cuál es la evaluación objetiva. No ha sido pública, no ha sido deliberada. Se pudo haber hecho la entrevista, la primera fase se pudo haber hecho, no se pudo haber hecho igual, o sea... No, daba prácticamente lo mismo, digo, con lo que se tiene ahora. Y las expresiones de los diputados así lo confirman, porque lo que ellos manifiestan es cualquiera de los 30 que nos han enviado, cualquiera es idóneo. Eso lo eligieron los abogados y lo eligió el CNJ y todos son idóneos, de tal suerte que si esa lógica fuera como ellos lo manifiestan, ¿para qué le mandamos el listado a la Asamblea Legislativa? Entonces mejor entre el CNJ y los abogados designemos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y tú ves, además, a mí me preocupa que se den estas expresiones de querer amarrar la elección del fiscal general de la República, que va a ser hasta enero del próximo año. Sí, claro. No están claras las prioridades de los diputados de la Asamblea Legislativa. Hemos visto una gran cantidad de diputados que se han ido de viaje, oficiales y de recreación. Vemos diputados que andan en los eventos de los candidatos presidenciales. Yo he visto diputados en redes sociales que andan en las fiestas de los pueblos. Por Dios, si es la prioridad 1
El mandamiento 1 de los diputados de la Asamblea Legislativa en este momento es elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional. No tienen otra cosa más importante que estar haciendo. En tribuna, en redes sociales, todos dicen que hay que elegir. Todos dicen que este es el momento, que hay que tener a los mejores, que debe ser público, que hay que elegir en base a un baremo, pero en la realidad tal pareciera que a todos les acomoda que no funcionen las instituciones que están designadas para custodiarlos, para revisarlos y para impartir justicia. Eso es lo que pareciera por lo menos en la realidad práctica. Pero no sé si agregabas algo más, Erika, porque quiero escuchar también la opinión del doctor en esta parte, ¿no? Porque ¿qué se puede hacer para acelerar este proceso? Pues, ¿es más presión pública o qué? Digo, más presión de los sectores sociales. Pues yo no le veo otra salida más que seguir nosotros insistiendo, porque como lo mencionaba Edwin, ya vemos que el proceso está exactamente en el mismo punto que hace 30 días, entonces no hemos avanzado nada. El procedimiento de por sí, antes de que se venciera el plazo, dejaba muchísimo que desear, porque el informe de la subcomisión política se limitó a decir de que los 30 eran igualmente capaces para el cargo. Se limitó a hacer una transcripción de las entrevistas. Entonces, ahorita, como lo mencionaba Edwin, no queda claro cuáles son las prioridades, pero lo que yo creo es que nosotros como sociedad civil deberíamos de seguir exigiendo. Como lo mencionaba el doctor Hernández Valiente, probablemente solo con incentivos es que los diputados van a reaccionar y van a trabajar en lo que les corresponde, que es la elección de magistrados. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene que seguir insistiendo, porque si no, de un momento a otro nos pueden salir con cualquier tipo de elección, y el problema de esta elección es que nos va a durar 9 años y puede ser un acierto, puede ser un total fiasco. Perfecto. Doctor. Bien, la Asamblea se está burlando de nosotros. Lo digo muy claramente porque en la etapa de entrevistas se tardaron más de lo que deberían, entrevistando a 2, 3, 4 martes y al viernes. Y lo peor de todo es que después de las entrevistas de los 30 candidatos, lo que entregan es un informe de 100 y pico páginas en donde transcriben lo que los entrevistados dijeron sin un mecanismo de evaluación, sin un baremo, cuando ya tenían un baremo que venía desde el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando ya tenían una propuesta del Grupo de Transparencia, cuando ya tenían la forma de llevar adelante la idoneidad, se impuso la negociación político-partidaria. Y esto vino a caer en desmetro de la idoneidad que deberían de haber sido la bandera que lo guiara, la luz y el faro para escoger a los mejores. Pareciera ser que han llegado a un punto de 2, 3, 4 y que la piedra de choque es solamente uno, la licenciada, la procuradora, la licenciada de Madrid. Yo pienso, con mucho respeto a Sonia, a quien aprecio, que lo que ocurre es que están jugando con ella los políticos, y son los políticos que la están proponiendo, porque no han evidenciado la idoneidad que ella pueda tener. Si Sonia es una mujer con mucha experiencia en el área judicial, en la Corte Suprema, en la Procuraduría, creo que son 9 años lo que está cumpliendo. ¿Usted la ve en la sala de lo civil? Yo la veo en la sala de lo civil. Yo la veo en la sala de lo civil, sin ningún problema. Es decir, me gustaría que se decantaran por ella para la sala de lo civil más que la sala de lo constitucional. Porque la sala de lo constitucional, como aparentemente ya la integraron con los 4 nombres que se manejaron el día de ayer y el día de hoy, menos el de Sonia, me parece que pudiera llevarse adelante con mucho acierto. Mi absoluto respeto a los 4 que han designado, porque allí sí hay idoneidad. En el caso de Sonia también, pero que lo pongan de manifiesto sobre la mesa. ¿Por qué? Que solo nos cuenten el cuento, es que ella tiene experiencia, que lo evidencien. Porque no solamente hay que ser, sino que aparentar serlo. Debo hacer otra pausa. Sí, para ir a... Tiene que llegar, pero al puesto que pueda desempeñar mejor. De acuerdo. El diputado Rodolfo Parker propuso esta semana que se pudiera elegir sobre la base de los que tienen ya una correlación o aritmética en Asamblea Legislativa. Es decir, que si se tiene 2 o 3, sobre esos 3 someterse a votación y después continuar con los que hacen falta. Dejo planteado esto, vamos a la pausa, regresamos.
Les decía el segmento pasado, en un intento por desentrampar o acelerar este proceso de elección de magistrados, el diputado Rodolfo Parker Edwin hizo una propuesta, ¿no? Y era que sobre la base de los nombres que ya se tienen y de los consensos posibles máximos se votara y entonces se eligiera por lo menos 2, 3 magistrados y después quedarse con lo que hicieran falta. Esto obviamente nunca se ha estilado de esa manera, ¿no? Pero ¿qué tan viable puede ser? Yo creo que la propuesta de nombrar únicamente 2 magistrados es inconstitucional, es ilegal y además es inconveniente. La Sala de lo Constitucional es un ente colegiado que por constitución debe tener pluralidad de pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de dictaminar una sentencia debe haber un debate y una deliberación dentro del ente colegiado. Esa discusión no se puede propiciar si únicamente vamos a tener a 3 magistrados dentro de la sala. Ahora, lo que el diputado Parker manifestaba es, si tenemos a 3 magistrados, por lo menos podemos resolver el tema de los habeas corpus. Claro. Pero no podemos resolver, por ejemplo, el tema de las inconstitucionalidades de la actuación de la administración pública, porque para eso necesitamos el concurso de 4 magistrados. Entonces, me parece que hay que ser ordenados, hay que elegir a los 5 magistrados, no hay motivo para que los diputados únicamente elijan solo a 2. Ya tenemos un atraso enorme de 30 días, de 45 días si contamos en realidad el momento en el que deberían de haber elegido, y de 30 días si contamos el momento en el que la Sala de lo Constitucional se queda sin los 4 magistrados. Ahora, ya han tenido tiempo, pudieron revisar los expedientes de los 30 candidatos, pudieron hacer la evaluación, pudieron hacer las entrevistas, y ya es momento que los diputados transparenten la elección, justifiquen el por qué quieren elegir a ciertos candidatos y nombren a los 10, de hecho, a los 5 propietarios y a los 5 suplentes. Perfecto. Erika, para ir cerrando. Yo creo que la posición de tratar de elegir solamente 2 magistrados es la más cómoda que pueden adquirir los diputados, y en primer lugar no soluciona el problema y nos puede generar muchísimos más problemas a largo plazo. No lo soluciona porque decir que tenemos 3 magistrados que nos van a resolver amparos y habeas corpus es asumir que estas 3 personas van a coincidir en todo, van a pensar igual y van a trabajar mecánicamente para resolver estos casos, lo cual no se da en los órganos colegiados. Ahí tiene que haber discusión para llegar a consenso y llegar a una mejor decisión. Y el problema se puede extender en el largo plazo porque podemos llegar al infinito sin elegir magistrados hasta que tengan ganas allá por el año 2020 probablemente. Bien, cierro con usted, doctor. Yo quisiera señalar que el fenómeno es mucho más grave, inclusive de lo que estamos platicando, de las propuestas de Rodolfo Parker, de la posibilidad de que se integre con 2, 3, que no hay integración, porque como muy bien dice, es un ente colegiado, es un tribunal. El máximo tribunal colegiado es la Sala de lo Constitucional, inclusive es superior a la misma Corte Suprema de Justicia en cuanto al tribunal de cierre se refiere, ¿no? Pero yo quisiera mencionar algo mucho más importante que para hacer conciencia ciudadana sobre la realidad de lo que estamos viviendo. El escenario es, para elegir magistrados se necesitan 56 votos, 2 tercios. Claro. Esto surge de la reforma constitucional que hicimos en 1991. Digo hicimos porque tuve algo que ver con aquello, ¿no? Continué el grupo redactor de aquella reforma. ¿Para qué pusimos 2 tercios? Para que se instrumentalizara políticamente por los partidos, como lo están haciendo ahora, como lo hicieron en el 2009, como lo hicieron en el 2000, o como lo hicieron inclusive en el 84, en el 94. No. Los 2 tercios, 56 votos, significan que tiene que haber una cobertura de voluntad política mayoritaria del pueblo, que es el que los ha designado, que es a quien representan los diputados. A ellos no les importa esto, y lo que hacen es ignorar la obligación y el compromiso que tienen con un pueblo que les digo, vayan, y ustedes son personas calificadas para elegir. No, somos políticos. Y como políticos negociamos cuotas. Y como cuotas negociamos caracteres políticos y no idoneidad. Interesante. Es decir, esta es la realidad que estamos viviendo, grotesca si se quiere, como lo he planteado, pero es una realidad. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un gran gusto, muy amable, William. Muy gentil. Gracias, Erika. Muy amable. A la orden. Bueno, gracias del otro lado. Gracias, Edwin, por acompañarnos. William, por la invitación. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana, 8 en punto de la noche. Buenas noches.